Ola, boas tardes. Benvidos a esta cuarta actividade das Xornadas Cinematográficas Figüeu. Xa só nos queda despois a noite a proxección. Esta é un pouco unha actividade especial, xa que se nas outras participaron pois docentes, investigadores, críticas. Esta pois damos tamén a voz e o espacio pois a un cineasta, o cal tamén é importante para as xornadas. Este ano temos a honra de contar con Jaime Rosales, un dos principais cineastas españois destas últimas décadas, recoñecido en festivais como Cannes, como San Sebastián ou os premios Goya, ao que descubrimos moitos cando sorprendeu gañando Goya con La Soledad, despois descubrimos a súa peli anterior, Las horas del día, e, bueno, recentemente pois realizou películas como Petra, se me fue la de los girasoles. Girasoles silvestres, aí está, nos salía Hermosa Juventud, vale, un cineasta moi recoñecido, e, bueno, supoño que estades aquí porque coñecedes ben. Nada, a conversa vai a estar dirixida por Iago Paris, que tamén temos a sorte de contar con el o ano pasado noutra actividade. Iago é crítico de cinema, podedes lelo en revistas como Inserto ou Cine Divergente, ou tamén escoitalo en podcast como Perros Verdes ou tamén o propio podcast de Cine Divergente ou o seu podcast de crítica sobre la marcha. Nada, creemos que Iago pode ser un conductor excelente para esta conversa, así que sen máis vos deixo con eles. Teremos un ratiño de charla entre ambos, percorreremos a filmografía de Jaime e despois ao final haberá un turno para que se queredes facer algunha achega ou unha pregunta, pois tamén teñades esa posibilidade. Así que nada, deixo vos con eles. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por haber venido. Supongo que principalmente para escuchar a Jaime, como también es mi caso en realidad, y bueno, tengo la suerte de poder hacerle además preguntas y bueno, me parece que tiene más sentido que la dinámica sea tipo entrevista, aunque yo pueda aportar alguna reflexión o alguna visión sobre su cine, pero creo que principalmente lo interesante, pues ya que contamos con él, es hacerle preguntas sobre cómo entiende el cine, cómo trata sus temas, cómo lo formal se cruza con los temas y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría empezar ya directamente un poco conectando con el tema general de estas jornadas, y sí me gustaría preguntarte sobre capitalismo, sobre dinero. Una cosa que me llama mucho la atención de su cine es que sus personajes están como constantemente hablando de dinero. Y hablan de dinero principalmente en el sentido de que es un problema, ¿no? Es un problema conseguirlo, cuesta, genera conflictos entre los seres humanos, y sí que a lo mejor destacaría, por ejemplo, la primera película, Las horas del día, que hay una relación entre el protagonista y su empleada, donde la mayor parte de la conversación es una discusión sobre cuánto le va a pagar por una indemnización, ya que va a cerrar el negocio y demás, o en La soledad, las típicas tiranteses entre hermanos y no solo herencias, sino ayudas económicas, o bueno, toda Hermosa Juventud gira en torno al dinero, a la carencia de dinero tras la crisis, ¿no? en la generación millennial, o en Girasoles silvestres, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber si hay un interés especial en hablar de esto, o es algo que ha salido de manera espontánea. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por venir a participar de este encuentro. Lo primero que, como has mencionado cosas que tienen que ver con diferentes películas mías, a modo introductorio, tal vez decir que mi concepción de la realidad se basa en tres grandes categorías, ¿no? Habría una categoría que tiene que ver con lo espiritual, una categoría que tiene que ver con lo ético
y una categoría que tiene que ver con lo político. Es decir, que me parece que en mis películas, en mi cine, a veces me he focalizado más en una sola categoría y la película ha estado más centralizada o focalizada respecto a una categoría, una inquietud. Una inquietud puede ser espiritual, como en Sueño y Silencio, o la última que he hecho en Francia, que está pendiente de estreno, que se llama Morlaix. Otras películas como Hermosa Juventud o Tiro en la Cabeza, que están más focalizadas en lo político, y películas como Petra, que estaría más focalizada, o La Soledad, sobre lo ético, sobre lo que está bien, lo que está mal, el sufrimiento que tiene que ver con las relaciones, con lo personal, con la esfera de las relaciones interpersonales, ¿no? Algunas películas también tienen una dimensión, si no central, pero sí periférica, de otra de estas categorías, ¿no? Por ejemplo, antes mencionabas Las horas del día. Las horas del día sí que está bastante equilibrada, lo psicológico y lo político, ¿no? Porque efectivamente hay una inquietud respecto al dinero, hay una cierta... Yo hice esa película en el 2003 porque sentía que había algo que no funcionaba, ¿no?, en el sistema, que luego acabó siendo la crisis del 2008, pero yo veía que había había un rumbo que me daba la sensación que iba a desembocar en un problema, ¿no? Entonces, esa película realmente está muy focalizada respecto a eso, y también a otras cuestiones que tienen que ver con las relaciones familiares, ¿no?, de madre-hijo, de pareja, de amistad. Y, por ejemplo, es una película que en lo espiritual no hay nada. De hecho, por ejemplo, un amigo mío que me había ayudado también, un director de cine que es mexicano, Carlos Reigadas, le sorprendió al ver la película. Me decía, es una película que no hay nada espiritual en ella, ¿no? Digo, no, efectivamente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Sueño y Silencio es una película muy focalizada en lo espiritual, y prácticamente no hay nada político en esa película, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? Hay diferentes momentos en mi vida que he querido focalizarme sobre uno de los ámbitos, y lo he hecho lógicamente, desde mis ideas, desde mis emociones o de mis inquietudes, ¿no? Entonces, de película en película, pues ha variado tanto el foco como el punto de ataque sobre ese tema, ¿no? Hablando de la problemática del capitalismo, diría como un poco así para abrir esa discusión, diría que tengo una muy buena noticia y una mala. La buena es que vivimos en el mejor de los mundos hasta ahora conocidos. La mala es que muchísima gente, la gran mayoría, no es consciente de ello. Y que en realidad se produce el espejismo o paranoia de que es lo opuesto, que vivimos en el peor de los posibles, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que vivimos en el mejor de los conocidos, no de los posibles, de los conocidos hasta ahora? Creo que no hay ningún momento de la humanidad en la que había habido tanto progreso de bienestar material, y en más países y en más población en cada país. Si uno se va ahora mismo a Vietnam, están mejor que hace 20 años. Si se van a Perú, están mejor que hace 20 años. Si se van a Canadá, están mejor que hace 20 años. Si miramos en España, estamos mejor que hace 20 años. Y si miramos en Italia, también. Si miramos en Rusia, también. En Estados Unidos, también. En las Islas Fiji, también. En Filipinas, también. En Australia, también. Todos los países han mejorado su bienestar material. Pero también todos los países han mejorado su progreso moral. Es decir, las mujeres, por decir algo, viven en la mejor de las épocas posibles en todas partes. Colectivos que habían sido marginados en otras épocas, también. Minorías raciales que también habían sufrido racismo, también. O sea, es decir, realmente vivimos en el mejor de los mundos
conocidos hasta ahora. De manera que si nosotros ahora, si yo fuera una persona y me tuviera que elegir de manera completamente azarosa dónde voy a aterrizar, sin saber si voy a ser el rey o un pordiosero, en qué época me quisiera proyectar, elegiría esta. Porque, claro, a lo mejor dices, hombre, si me proyecto, prefiero ser Luis XIV que estar limpiando habitaciones de hotel aquí hoy en día. Sí, pero si fuera una cuestión que no sabes qué te va a tocar, pero sí qué época, la mejor de las épocas conocidas hasta ahora es esta. Eso no quiere decir que esta época no sea perfeccionable. Y tampoco quiere decir que esta época está exenta de riesgos, entre otros, que pudiera desaparecer este bienestar, tanto material como progreso, porque pueden haber hecatombes naturales, políticas y entonces, exceptuando los países que están en guerra, como podría ser Ucrania, vivimos en el mejor de los mundos conocidos. E incluso en cuestiones de conflictos bélicos, ahora mismo vivimos en el momento en el que menos conflictos bélicos hay en la historia de la humanidad. Es decir, ahora solo hay una guerra en Ucrania y hay un conflicto en Palestina de relativa poca intensidad, comparado con incluso la guerra de Vietnam, de Corea, por guerras más leves, que no son comparables con las guerras mundiales, que tampoco son con las guerras napoleónicas o las guerras bárbaras, etcétera, etcétera. O la guerra de los 100 años, etcétera, etcétera. Entonces, al final, vivimos en un mundo muy razonablemente bueno, perfeccionable, se pueden lograr mejoras, y, sin embargo, la gente, hoy hablaba, me hacía una entrevista hace una hora un periodista que me decía, es que un amigo mío ha decidido no tener hijos porque cree que en el mundo que viene y que llega no tiene sentido tener hijos porque va a ser la destrucción del planeta. Digo, bueno, tu amigo vive en una paranoia. O sea, si miras los indicios de cómo está yendo el mundo, es muy probable que si tuviera hijos, sus hijos vivieran mejor, un mundo mejor que el que ha vivido él. Ahora bien, por otro lado, es muy cierta esa paranoia, igual que lo es cuando una persona tiene una paranoia persecutoria, realmente tiene a alguien que piensa que le está persiguiendo, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver también con un enfoque de los medios de comunicación y una cierta suspensión del espíritu crítico, ¿no? Es decir, nos dice algo un periódico, nos dice algo una televisión, nos dice algo una radio y nos lo creemos como si eso fuera una percepción correcta, en lugar de aplicar nuestro criterio propio o ir a buscar esa información si es contrastada, ¿no? Eso es un poco respecto a esta problemática, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cine? El cine, en algunos casos, da fe correctamente de la realidad, pero muchos la deforman por los mismos motivos que lo hace la prensa, porque es más interesante. Por ejemplo, un ejemplo claro de deformación que hace el cine es una película que a mí me gusta mucho porque me encantan. Una de mis pasiones más inconfesables es que me encantan las películas de tiburones que se comen a chicas en bikini. Y una de mis favoritas es Tiburón, lógicamente, ¿no? Pero Tiburón es un caso muy, muy claro de gran manipulación, tergiversación. O sea, es decir, los tiburones no hacen lo que hacen los tiburones en esa película. Lo que pasa es que cuando hemos visto esa película nos creemos que si nos metemos en el mar nos va a pasar eso, ¿no? Y el cine, ¿por qué lo hace? Porque en realidad explota el sentimiento de miedo, que es un sentimiento muy potente en nuestro cerebro, ¿no? El miedo en realidad nos moviliza enormemente, ¿no? Cuando tenemos miedo realmente pues empezamos a hacer cosas, ¿no? Y el cine un poco también es corresponsable de esa paranoia o de esa distorsión de la realidad. Bueno, escuchándote recordaba unas reflexiones que habías escrito, bueno, el libro que ha escrito también Jaime. No estoy de promoción del libro, pero si alguien lo quiere comprar, también lo puede. No, bueno, es mío, de hecho me lo he terminado de leer esta mañana mismamente preparando la entrevista y una de las cosas que comentaba es el tema de las contradicciones, ¿no? Y es como que he sentido un discurso principalmente positivo por tu parte a la hora de exponer la realidad, que como que tengo la impresión de que contrasta con tu cine que es principalmente sobre el sufrimiento humano, ¿no? Y
Y no sé, eso me lleva como a pensar si ves que es una contradicción o es perfectamente explicable o no sé cómo lo ves. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo mucho en las contradicciones, ¿no? Una cosa es lo cubramos, pensamos, incluso a lo largo de la vida cambiamos de ideas. Yo creo que eso tampoco tiene nada malo, ¿no? Pensar en una época una cosa y luego otra. Y contradecirse a uno mismo es parte del humano, ¿no? Bueno, lógicamente, porque no somos suficientemente perfectos. Creo que yo siento mi imperfección de una manera muy evidente y, bueno, a veces me castigo porque me gustaría que las películas que hago fueran más perfectas, que estuvieran mejor, pero, bueno, acabo perdonándomelo. Luego me digo, pues mira, esta secuencia no ha quedado tan mal, esta podía haber estado mejor, pero, bueno, podía también haber estado peor. Y lo mismo con las ideas y con los propios comportamientos. A veces, pues, es inevitable, ¿no? Te encuentras en una situación y te comportas injustamente con alguien y te das cuenta y tienes un sentimiento raro de perdonarte y al mismo tiempo juzgarte, ¿no? Entonces, yo creo que salvo realmente la figura del santo, que existen, ¿no? Ha habido figuras del asceta o del santo absoluto que realmente ha tenido un comportamiento completamente altruista y siempre dándose a los demás, generalmente viviendo con muy poco y con muy pocas necesidades materiales, pues esas personas son las únicas, ¿no? La única persona que no tiene contradicciones son los santos. Los demás, que somos todos, la infinita mayoría de la humanidad, lo tenemos y me parece que bueno, pues que tenemos que perdonárnoslo, ¿no? Entonces, yo incluso a veces intento que en la creación de personajes, esas contradicciones, porque cuando se hace una película, el armazón dramático, tienes que buscar personajes que sean fieles a la realidad y al mismo tiempo más interesantes que la realidad, ¿no? Entonces, esas contradicciones son fuentes de dramaturgia, porque es lo que va a permitir que un personaje al principio de la película piense y haga de una manera y al final pues haya una transformación o un arco y piense otra. Incluso en algunas películas, como por ejemplo era Las horas del día, es una película de un personaje que está en una cotidianidad, pero que además mata, es un asesino en serie, y precisamente a pesar de muchos avatares que le podrían impulsar a ese cambio moral, al final acaba exactamente igual, ¿no? Y eso también es una manera de reflexionar, ¿no? Es alguien que precisamente el gran problema sería en el que no despeja sus contradicciones, ¿no? Que es una persona que está integrada a nivel familiar, a nivel con amigos, con la novia, y nadie sabe que mata. Bueno, pues eso es una contradicción en el personaje, ¿no? Él no debería hacer eso, no parece lógico que una persona, como podríamos estar aquí, pues fuera un asesino en serie, ¿no? Que todos sabemos que además es así, ¿no? Pero bueno, esa persona debería despejar esa contradicción. Bueno, pues al final de la película esa contradicción se mantiene, ¿no? Sí, bueno, yo suelo pensar que en muchos casos, no sé si lo llevaría al caso precisamente del personaje que hablas, pero sí que creo que muchas veces nos resistimos a aceptar que dos cosas pueden ser verdad sin que necesariamente vayan en el mismo camino, ¿no? Y entonces, pues sí que me gustaría preguntarte sobre la evolución de tu carrera, porque se podría entender, ¿no? Como en algunos casos como una serie de contradicciones en algunos aspectos, pero que, vamos, yo sí le veo sentido, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte para ver cuál es tu impresión, ¿no? En una entrevista, a raíz del estreno de La Soledad, comentabas que solo podías encontrar en los individuos de clase media el espacio para explorar tus inquietudes, ¿no? Y claro, atendiendo a la evolución de tu carrera, pues ha habido una incursión importante de figuras de clase trabajadora, principalmente yo diría Hermosa Juventud y Girasoles Silvestres, incluso también de clase alta, ¿no? como en Petra.
Entonces, pues me gustaría saber más de cuál es tu visión, cómo te has relacionado, cómo ha sido esa evolución. Sí. Bueno, primero, si hago ese un poco automirada, creo que toda mi carrera hasta ahora ha sido una búsqueda, ¿no? Una búsqueda tanto temática y también de un estilo o de estilos, o una búsqueda formal, ¿no? Una búsqueda que, si te digo la verdad, no ha cristalizado en un hallazgo, ¿no? Que es, por otro lado, es lo que siempre he anhelado y lo que sigo buscando, ¿no? Es, en realidad, aunque el director de fotografía de mis primeras 3 películas, Óscar Durán, me decía, bueno, tú un poco tu sino va a ser ese, ¿no? El del el holandés errante que nunca acaba de encontrar, pero, bueno, dentro de su búsqueda y dentro de la trayectoria va dejando pues señas en el camino para los demás, ¿no? Sí, podría ser que es así, ¿no? Pero realmente yo sufro porque sí que creo que debería encontrar una unidad temática y también una unidad estilística que no he encontrado. De película a película he cambiado mucho de problemática o de tema, como decía, incluso de ámbito temático, ¿no? Y luego también de estilo. Hay películas que las he rodado en cámara en mano, hay películas con un estilo muy realista, hay películas que he rodado casi muda con teleobjetivo, una película como Petra en Steadicam con una planificación muy suave, una película como La Soledad con la pantalla partida y lo demás todo planos fijos. Y en el fondo dices, ¿por qué esas variantes tanto temáticas como estilísticas? Bueno, porque sí que es cierto que a cada película he abordado un tema y una forma que creía yo que le iba a ir bien, pero no he encontrado ese hilo conductor, tanto temático como estilístico, en mi carrera, y lo sigo buscando, ¿no? Y muchas veces pienso en la película que va a venir, porque la que he hecho también, de nuevo, tiene ese mismo problema, que es estilísticamente muy diferente a todas las demás y también aborda un tema que no lo había abordado anteriormente, que es problemáticas existenciales y espirituales en los jóvenes, ¿no? Sí que lo había abordado en Sueño y Silencio, pero en adultos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora estoy proyectando una película que mi esperanza es que sí que acabe siendo una película que focalice temáticamente y también estilísticamente cuando lo haga, si es que la llego a hacer, y luego se convierta pues, en el camino que siga, ¿no? Puede que acabe siendo así, porque digamos que hay una serie de componentes que estoy haciendo en la elaboración que podrían llevarme a eso, y además he recorrido ya un camino de experimentación suficientemente amplio que también me permitiría focalizarme estilísticamente, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que he ido haciendo a lo largo también de mi carrera es probar diferentes recursos y diferentes técnicas, tanto con actores como con los aparejos del cine, ¿no? Ha habido películas que he trabajado con actores conocidos, actores profesionales no conocidos, actores, pues podríamos decir incluso de clase media, y luego completamente naturales, sin ninguna experiencia, ¿no? Entonces, digamos que y además con cada uno de ellos he trabajado técnicas muy diferentes, desde que el texto está aprendido de manera muy precisa hasta unas improvisaciones, por decirlo de alguna manera, más guiadas, que sería una cosa entre medio, a medio camino entre un texto aprendido y entregado a la manera teatral, como en un texto de Shakespeare, una cosa mixta, en el que sí que ha habido un texto, pero que luego el actor se lo ha apropiado. Es una técnica diferente, porque hay una guía, hay unas metas volantes, pero al mismo tiempo hay una apropiación por parte del actor, hasta el extremo que, por ejemplo, he hecho en esta última película francesa, que es plantar la cámara delante del actor y dejarle una libertad completa y absoluta. O
sin ningún tipo de indicación, sin ningún tipo de metavolante, sin ningún tipo de estructura de la escena, ¿no? Entonces, esas técnicas que he ido empleando de película en película, pues pues se me han convertido en conocimientos. En algunas escenas me han salido mejor, en otras me han salido peor, igual que movimientos de cámara. Habrá movimientos que en una película, en una escena, me han salido mejor que en otras, pero he aprendido a mover la cámara, he aprendido todas estas técnicas y ahora puede ser que también estoy en el punto de madurez y al mismo tiempo a lo mejor de crisis, como para que decida, vale, lo que quiero hacer o lo que tiene sentido que haga es esto, de una manera consistente, repetitiva y cerrar, como dijéramos, una matriz estilística y también temática, ¿no? Bueno, te iba a preguntar también a raíz de otro tipo de contradicción, pero creo que en cierta manera lo has respondido, que también hablabas en aquella entrevista sobre la importancia o la necesidad, en tu caso, del distanciamiento brechtiano, ¿no? Y bueno, aunque sea no tan concreto en ese tipo en ese recurso, sí que veo como que hay una evolución en tu carrera de un dispositivo formal marcado que visibiliza el dispositivo en sí mismo, ¿no? Y como quizás a partir de Hermosa Juventud la cosa empieza como a abrirse y claramente en Petra creo que es una película más transparente en ese sentido y creo que se produce como un cambio incluso mayor en Girasoles Silvestres y yo lo veo principalmente a nivel narrativo, que creo, si no me equivoco, es la primera película donde digamos que los personajes guían a la cámara, ¿no? Hasta entonces es como que la cámara tomaba una serie de decisiones, ¿no? Como creo que hay un plano en Sueño y Silencio y también otro en Petra, donde de repente la cámara, como creo que hacía Tarkovsky, ¿no? De repente se aleja y se pone a filmar como otros aspectos, como si el ser humano fuese solo una parte más del universo y no el centro, ¿no? Y sin embargo veo que en Girasoles es como que la cámara está a disposición del personaje, ¿no? Y también pues me gustaría saber cómo te has sentido rodando haciendo supuestamente, ¿no? lo opuesto a lo que en principio decías. Es verdad que solo habías hecho 2 películas, pero que era un poco lo que estaba marcando tu carrera, que era ese distanciamiento y ese dispositivo muy marcado. Sí, es verdad que cuando era estudiante, cuando estaba estudiando en la Escuela de Cuba, es cuando descubrí. Yo estudié 2 años en Cuba. Antes de estudiar cine había estudiado empresariales en una escuela de negocios en Barcelona. Vengo de un entorno burgués, una escuela de negocios, bueno, pues una ciudad como Barcelona muy confortable. Y cuando quise hacer cine o coger la vía del cine, me interesó irme a una escuela como Cuba, en el tercer mundo, un país comunista. Quería vivir esa experiencia y además era una escuela que tenía muy buena reputación. Y por tanto esa experiencia formativa en Cuba me marca mucho, ¿no? En cuanto a lo que es mis elecciones luego estéticas en el cine, ¿no? Y una de las cosas que descubro es el teatro de Brecht y la teoría detrás del teatro de Brecht y del distanciamiento, ¿no? Entonces, eso me llama muy poderosamente la atención, el decir, bueno, se cuenta una historia, se entrega una historia, que esa historia está pues lo mejor contada posible o puede ser en el formato de película o de teatro, pero se hace de tal manera que se produce ese distanciamiento que el espectador no recibe esa historia como si realmente estuviera ocurriendo desde una transparencia, sino que toma una cierta distancia y, por lo tanto, una cierta conciencia de que hay alguien que está contando esa historia, ¿no? Es decir, eso, por ejemplo, enlazaría mucho con la teoría ahora que me ha interesado bastante de Nietzsche, de la diferencia en filosofía entre pensar el qué y el quién, ¿no? Es decir, en la filosofía de Platón, que piensa el qué, un concepto, la libertad, qué es la libertad o qué es la felicidad, frente a lo que dice, lo que vendría a decir
Nietzsche, perdonad esta divergencia, dice, ¿quién está detrás de un pensamiento? ¿Y cuál es su voluntad? Es una voluntad de poder, ¿no? Entonces se pregunta más el quién es. Todo esto para decir que al final me doy cuenta que en el cine, sobre todo, un cine más académico, que es el cine sobre todo dominante de Hollywood, pero también se hace en otros países, las historias nos vienen dadas por el lenguaje del cine con total transparencia, como si eso estuviera sucediendo. Como si nadie nos estuviera contando. Si la recibimos con, bueno, pues esto es así, ¿no? Pero también existe la posibilidad de, a través de unos mecanismos de lenguaje, de que el espectador reciba esa historia como la recibiría desde la transparencia, pero con un decalaje que le hace consciente de... Y entonces esa vía es la que de repente me interesa mucho. Me parece más honesta, en definitiva, ¿no? Me parece más honesta porque realmente es cierto que hay una persona detrás contando una historia. Y esa persona detrás es muy importante porque viene cargada de unos valores, de una ideología, que en definitiva es la que está inyectando a través de la historia. De manera que la historia no es algo que sucede y es algo que no está condicionada por unos valores o por unas ideas, ¿no? Entonces, me parece más honesto y entonces planteo todo mi cine desde esa distancia un poco brechtiana aplicada al cine, ¿no? Esa distancia es problemática para el espectador, porque el espectador es más placentero para el espectador el lenguaje transparente, igual que pasa en la literatura, ¿no? Cuando lees una novela, un texto que tiene una escritura más estilizada, cuesta más de leer cuando es transparente, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces le recomiendo a una de mis hijas que se leen un tocho así de una novela de vampiros. Es un tocho así que pum, pum, van pasando las páginas y yo nunca he sido un grandísimo lector. Tengo muchísimas lagunas literarias y cuando veo que devoran un tocho así, digo, hombre, pues ahí te has tragado muchas letras. Pero en cambio le doy, a lo mejor, pues una novela como una que tampoco es que sea El extranjero de Camus, que tiene un rollo más existencial, sino que a lo mejor El jugador de Dostoyevsky, que yo la leí y tenía mucha chicha, pero les parece muy denso. Es un lenguaje más denso. Hay un escritor ahí que ha elegido las palabras y entonces, bueno, pues ese distanciamiento a mí sí que me ha interesado en el cine, porque cuando tú estás leyendo una novela de Dostoyevsky te entregas a la trama, pero siempre estás pensando que la ha escrito Dostoyevsky, que es un señor que tiene una biografía, que vivió un momento, que está en ese momento en la historia también, ¿no? Pero ese distanciamiento hasta ahora me ha parecido importante. En Girasoles, como bien apuntas, es de todas mis películas la más transparente. Incluso un ayudante mío de dirección hizo una crítica de la película, que era una crítica muy dura, ¿no? Pero por otro lado dije, pues a lo mejor no está tan desencaminada, ¿no? Me decía, es como la película de alguien que quería imitar a Jaime Rosales. Y yo dije, pues podría ser, ¿no? Porque había cosas mías, pero había cosas que no eran del todo mías, porque yo había intentado ir hacia una transparencia, ¿no? Y a lo mejor ese ir a esa transparencia fue torpe en su forma fílmica. A lo mejor en la historia no, las interpretaciones pueden estar bien, ¿no? Pero en su forma fílmica yo sí que le veo algo forzado por mi parte de intentar algo que no me sale del todo bien, ¿no? Y eso también me hace reflexionar a mí mismo, ¿no? sobre cómo continuar y qué es lo que hago bien y lo que hago menos bien, ¿no? O mal. A mí en ese sentido me pareció completamente coherente dentro de esa evolución de que como un poco como le pasa a Isaac y la Cuesta, ¿no? Que cada nuevo proyecto es una película completamente distinta a la anterior y a la siguiente, ¿no? Entonces me parecía como que pasarse como al lado opuesto era como algo que tarde o temprano tenía que suceder, ¿no? Y sí que veo que hay algo que conecta profundamente con el resto de tus películas y es esa soledad de la que también ya hablabas en aquella entrevista a la que estoy constantemente haciendo referencia
a raíz del estreno de La Soledad, donde hablabas como que hay un tipo de soledad que todos los individuos tenemos y que es como una especie de espacio en el que nadie, incluso aunque quiera, puede entrar para acompañarte, ¿no? Y tengo como la impresión de que el personaje de Julia, la protagonista de Girasoles, le teme mucho a eso, ¿no? Y por eso acaba entrando como en estas relaciones de dependencia, cada vez va teniendo más hijos, ¿no? Y como que no... Y que eso al final acaba... La película culmina, yo creo que con un recurso muy clásico, que es ese plano final que te explica como el arco del personaje, en que empieza a sacarse fotos, pero ya ella sola, ¿no? Como que ella empieza como a relacionarse un poco mejor, ¿no? con esa soledad. No sé si estás de acuerdo o es una interpretación mía. Sí, al final yo creo que ahí, eso siempre lo he pensado, ¿no? Hay dos tipos de soledades. Una soledad que es no tener nadie que a tu alrededor. Por ejemplo, mi madre ha fallecido hace un par de meses y mi padre pues no tiene esa compañía, ¿no? Está más solo en el sentido de que no tiene esa compañía. Entonces, pues antes ellos vivían en Barcelona, me he traído a mi padre a Madrid a vivir con mi familia, pues para que esté acompañado, ¿no? Para que no esté tan solo, ¿no? Porque si no, si viviera en Madrid, pues estaría en Barcelona, perdón, estaría solo, ¿no? Viviría en una casa solo y estaría solo, ¿no? Entonces, esa soledad es la soledad asociada a la compañía de otros seres humanos con los que compartimos nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros proyectos y los suyos, ¿no? Y luego hay una soledad que es una soledad existencial, yo creo, que no tiene nada que ver. Puedes estar en una familia con 5 hijos, con nietos y eso, pero tus problemas muy profundos, muy personales, cosas que tienes que resolver, que tienen que ver contigo, nadie te los puede resolver por ti, ni nadie los puede vivir por ti, ¿no? Yo tengo la suerte de tener una mujer que me soporta y unas hijas también estupendas. Y, sin embargo, hay determinadas cosas que las vivo en profunda soledad. Y las vivo en profunda soledad por la noche cuando estoy en la cama y ella está al lado mío. Porque no hay nadie que me pueda librar de eso. Cuando falleció precisamente mi madre, que mi mujer vino a Barcelona para vivir los últimos momentos de mi madre conmigo y con mi padre, y luego fue muy curioso, ¿no? Porque mi padre que dormía en la cama junto a mi madre, el día que falleció, y nosotros dormíamos en mi cuarto, en el cuarto que yo tenía en Barcelona, yo también estaba con mi mujer, el día que falleció, mi padre dijo, no, yo esta misma noche sigo durmiendo en la misma cama. Y dije, ¿quieres que yo vaya a dormir contigo y tal? Que yo hubiera dormido en la cama de mi madre. Dice, no. Entonces, pero lo más curioso es que esa noche, que yo tengo un recuerdo muy claro, él estaba en ese cuarto y estaba solo, y yo estaba con mi mujer. Entonces había una soledad que no era la misma, ¿no? Porque yo sí que tenía una compañía, y esa compañía es buena, y podía hablar con ella, y era gratificante, y yo sentía que él no tenía esa compañía. Pero había otra soledad mía muy propia que él también tenía y que eran la misma. Y en eso me sentía exactamente igual, ¿no? Que era la soledad en ese caso, porque la emoción que tenía era la de la ausencia irreparable de la pérdida de una madre, ¿no? Entonces, eso pasa en otros ámbitos de la vida. Yo creo que en mis películas también he intentado reflejar eso, ¿no? Esa soledad que yo llamo existencial, ¿no? Que nadie te puede. Y entonces es importante mostrar las dos soledades para que se puedan contrastar. Ah, no, esto es cuando estás solo, y esto es, no, estando acompañado, que nadie te resuelve ese problema, ¿no? Vamos, yo veo que, como decía antes, tu cine está marcado por el profundo sufrimiento humano, y ese tipo de soledad existencial sería un tema. El otro que veo muy marcado es como una irrupción salvaje y a veces pues dilatada en el tiempo de la violencia, ¿no? Es como que tu cine muchas veces está marcado por una cotidianidad, una especie como de recurrencia de situaciones, de momentos,
en el mejor sentido de la palabra, una banalidad, y pues de repente hay como cortes abruptos, que es cuando pues hay un accidente, como un sueño en silencio, o bueno, una trifulca en Hermosa Juventud, perdón, o como ataques entre personas, ¿no? Como podría ser en Las horas del día, en Tiro en la cabeza o incluso en La soledad, ¿no? que es una mezcla de accidente, pero es un atentado y demás. Entonces, no sé si hay un interés consciente y voluntario por tu parte de jugar a ese contraste entre lo más cotidiano y de repente una erupción tan fuerte de una violencia que causa estragos, y también, en caso de que estés de acuerdo, ¿qué pretendes hacer con ese contraste? Sí, bueno, la irrupción de la violencia en mi caso responde a una motivación doble, ¿no? Sería más elegante decir que solo hay una motivación, pero sería faltar a la verdad. Hay una motivación que es la más elegante, sería porque la vida creo que refleja ese contraste entre lo cotidiano y la violencia. Generalmente la violencia y la muerte irrumpe en un segundo. Es que es muy, muy rápido, es muy, muy veloz. El tránsito de la vida a la muerte es tremendamente rápido. Y bueno, pues como creo que hay que reflejar la vida lo más fiel a lo que es, esa es la motivación, digamos, ética, por un lado. Pero por otro lado también me dedico a un medio que tiene que ser entretenido, que tiene que ser divertido, que tiene que tiene que producir sorpresa, tiene que producir enganche, ¿no? Entonces, ese contraste, por sorpresa, produce un enganche, es decir, que el espectador, todo lo que es sorpresivo, le va a interesar, y luego, además, la violencia también le interesa. O sea, a los seres humanos nos gusta la violencia, verla. De hecho, por eso los telediarios, ¿qué es lo que nos muestran? El mundo hay muy poca violencia. Hoy vemos esto aquí, vemos en este puerto, nadie está pegando a nadie, nadie está golpeando, nadie está acuchillando a nadie. En toda esta bahía probablemente no haya ningún crimen en este momento, muy pocos. Si tú ves el telediario, son todo crímenes. Entonces, oye, pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos todos matándonos, pero lo que ocupa la tele, el telediario, es todo eso. ¿Por qué? Porque es que si lo ocupara con lo otro no lo veríamos, porque no nos divertiría. En realidad, lo voy a decir de una manera muy bestia, nos divierte mucho. Cuando la gente que se engancha al telediario lo que quiere ver es eso, que en Palestina han matado a no sé cuántos. Si sale un niño, mejor que si sale una mujer. Y una mujer, mejor que un hombre. Y si el hombre además es barbudo, pues todavía peor. Entonces, quiero decir que eso es una realidad, ¿no? Entonces nosotros, pues, hacemos un espectáculo. Entonces, eso nos viene muy bien. Eso nos viene muy bien, ¿no? Además, que responde a esa realidad. Pero en honor a la verdad, es ambas cosas, ¿no? Me acuerdo cuando hice Las horas del día, que es esta película todo es muy cotidiano, y hay 2 episodios en el que este personaje, que realmente no le pasa nada o que tiene una vida muy poco intensa, mata, y cuando mata tiene una espectacularidad en un minimalismo, pero no deja de ser una cosa. Me decía, una crítica que tuve, ya veis que me interesan más las críticas que los elogios, que además también he tenido la suerte de tener algún elogio, pero no me parece a mí no me parece tan interesante para mí sacar lecciones, ¿no? Y dijo, esa película hubiera sido una obra maestra extraordinaria si no hubiera habido los asesinatos. Y yo pensé, hombre, es que si no hubiera habido los asesinatos a lo mejor no hubiera habido película, porque es que no pasaba nada, era un hilo tan mínimo que no habría prácticamente, era precisamente lo que le daba al conflicto, a la ausencia de conflicto en todo lo demás, ¿no? A mí la verdad es que esa situación de la violencia a mí me suele generar, en el caso de tu cine, como una
una especie como de fatalismo muy desesperanzador, ¿no? Como que cuando veo tus películas siento como que en algún momento va a pasar algo como muy disruptivo. Eso pasó en San Sebastián con Girasoles Silvestres, que me decía la gente a la salida de la sala, bueno, es que una película con una tensión, me decían, la película empieza en una playa, que hay una madre con unos niños, hay un pantarán y tal, y me decían, es que una tensión, pensamos que se iban a ahogar los niños. Yo digo, bueno, hombre, porque maté a uno en una película no quiere decir que cada vez a la primera de cambio voy a matar a unos niños en una playa, ¿no? Pero sí que hay un poco de eso. La gente, como está ahí, a ver cuándo va a morir alguien, ¿no? A veces hay esa tensión y a veces sí que me ha interesado también alimentar esa tensión. Yo también creo que aquí, pues sé que hay alguno que es cineasta, igual que, o sea, el cine, el plano, la escena y la película se alimentan de tensión. Entonces, la tensión es una tensión lógicamente dramática. El espectador tiene que estar en tensión con el personaje respecto a algo que vaya a suceder, ¿no? Entonces, las películas, una película sin tensión o unos planos sin tensión o escenas sin tensión, pues es un problema, ¿no? Porque el espectador pues, va a abandonar la película. Si esa tensión vuelve, a lo mejor la recupera, pero si se desengancha, a lo mejor ya no vuelve, ¿no? Incluso abandona la sala, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era estudiante, también estando en el Festival de Cine de La Habana, fui a ver una película que era de Amenábar, la primera película de Amenábar. ¿Cómo se llamaba? Tesis, eso es. Y realmente el espectador cubano es un espectador maravilloso, ¿no? Porque se entrega a las películas con una candidez que yo no lo he visto en ningún otro lado, ¿no? Me acuerdo que estábamos en el cine estaba lleno, estaba la película, y entonces, no sé, hay esas escenas un poco de tensión entre los pasillos, y había una que iba a abrir una puerta y grita alguien en la sala, ¡ni se te ocurra! Esa cosa maravillosa entonces digo, bueno, es que eso es lo que mejor que te puede pasar, ¿no? Que alguien grita, ¡ni se te ocurra! Y entonces es porque, efectivamente, en esa película Amenábar había tensado muchísimo, todo el rato la cuerda, siempre había una tensión a lo largo de toda la película, que además es de misterio y de asesinatos y tal, ¿no? Pero incluso en una película que puede ser un drama, esa tensión tiene que existir. Tiene que existir, es lo que hace que avance la atención del espectador. Yo sobre todo lo comento porque la sensación que me genera es muy similar a la que experimento con el que para mí es como el director más asociado al fatalismo, ¿no? Que es Krzysztof Kieślowski. Y también esta idea como del azar, ¿no? que es algo que también de lo que hablas mucho también en el libro. Y no sé si te sientes cómodo con esa comparación o... Bueno, al final es raro, ¿no? Porque Kieślowski probablemente no es de los directores que tenga más presente a nivel de influencia estética directa, ¿no? Me gustan sus películas, algunas sí que me han gustado mucho. El azar sí que me interesa muchísimo, porque creo mucho en el azar, ¿no? Creo que el otro día, bueno, el azar y el trabajo, también creo en el trabajo. O sea, creo que si uno quiere que algo suceda, lo analiza, trabaja, se esfuerza, tiene bastantes números para que eso que desea que ocurra acabe ocurriendo. Puede que no ocurra porque ocurren muchas otras cosas por azar, ¿no? Igual que es más difícil que algo que uno espera, si no lo trabaja, ocurra, ¿no? Había un jugador un mítico jugador de golf, un gran campeón, que era Arnold Palmer, que le preguntaron sobre la suerte y dice, sí, yo creo mucho en la suerte.
creo que he tenido mucha suerte y cuanto más entreno, más suerte tengo, ¿no? Entonces, eso es bastante verdad, ¿no? Pero dicho lo cual, me interesa mucho el azar porque creo que hay una parte de nuestras vidas muy, muy grande que no controlamos. Y una cosa del ser humano es que sí que queremos controlar. Queremos controlar el mundo, ¿no? Nuestro cerebro quiere controlarlo todo. Queremos controlar, pues, incluso el tiempo, ¿no? Cuando por la mañana nos gustaría que hiciera buen tiempo y cuando no hace buen tiempo, caramba, no sé qué tal. Y entonces tomamos medidas, pero el azar realmente en las películas es muy importante. Lo que pasa es que si todo es azaroso, el espectador también desconecta, ¿no? El espectador, porque el espectador el ser humano, yo creo que el ser humano en una película busca sorpresa y aprender, pero también busca que se le ratifique lo que ya sabe, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las personas más inteligentes que conozco, que es mi suegro, y que tiene varios hijos y yernos y cuñados y tal, siempre nos envía artículos a toda la familia, ¿no? Pero es un artículo sobre algo que nosotros hemos dicho, que confirma lo que hemos pensado. Es decir, ¿por qué? Porque al final lo que queremos es confirmación de lo que pensamos, de lo que vivimos, ¿no? Entonces, las personas inteligentes, pues, el que es inteligente y pues que quiere que nos llevemos bien con él, pues nos envía lo que a nosotros nos va a gustar, lógicamente, ¿no? Si yo he dicho que ahora que el mundo es el mejor de los conocidos, me va a mandar un artículo de alguien que dice lo mismo. No me va a mandar a alguien que desmiente, que puede haber alguien que desmiente, que justamente pues en tal sitio se ha demostrado que dentro de 5 años nos moriremos todos de asfixia porque se va a producir una cosa con el ozono, ¿no? No me va a enviar esto. Porque entonces, ¿qué ocurre? En las películas, si hay demasiado azar, el espectador va a sentir que no es acorde con sus ideas y con sus expectativas, porque no nos gusta pensar que todo es azaroso. Porque entonces perdemos el control y como somos seres que nos gusta controlar, entonces no vamos a estar felices. Entonces, si todo es muy determinado, para mí falta la verdad. A lo mejor el espectador se va a sentir a gusto porque saldrá reconfortado de decir, hombre, pues el mundo se puede controlar. Esas películas de los americanos son muy obsesivos del control, ¿no? Entonces, esas películas en las que hay alguien que ha planeado algo terrible y tal, y es toda una especie de muñeca rusa y un plan que lo va ejecutando y que va sucediendo, ¿no? Y que, sin ningún margen de error, ¿no? A mí esas películas no me gustan, porque creo que faltan a la verdad, ¿no? Incluso alguien como Steve Jobs se murió de cáncer. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿quién puede haber tenido más médicos, más recursos? Yo qué sé, debían tener 5 médicos de Harvard solo al cuidado de él, un hospital entero al cuidado de él, y sin embargo no pudieron hacer nada, ¿no? Entonces, creo que el azar es muy, muy, muy importante y hay que dosificarlo para que precisamente por contraste tenga valor y tampoco que nos desanime de que todo es azaroso y que, bueno, ahora saldremos y a lo mejor nos cae un meteorito. No, lo más probable es que ahora saldremos, no pase nada, esto no va a venir un tsunami. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, nos puede pasar que nos pegue un navajazo un loco, sí, nos puede pasar, pero es poco probable, pero es parte de un poco de la vida. No sé si también queréis abrir un poco al público o tienes alguna pregunta más, o si alguien quiere de esto y luego vuelves tú. No sé cómo era el cronograma, pero vamos, que quizás puede ser el momento de abrir. Vale, pues sí, vamos. Adelante, si alguien tiene preguntas, supongo que tendréis, aprovechad. Si no, yo sigo, no hay problema. Creo que solo tenía 20 preguntas, solo he hecho 6. Bueno, es que yo hablo mucho, es verdad, me enrollo. Vale, genial. Bueno, pues sigo. Sí, hay una cosa que sí que te quería preguntar ya casi a nivel de curiosidad, porque
En los extras del Blu-ray de Girasoles Silvestres hay una pequeña entrevista que te hacen a ti junto a otros miembros del equipo técnico y afirmas que es una película contracultural. No sé si en esa entrevista diste la explicación, pero como era tan breve, pues quizás se quedó fuera. Entonces, como que me gustaría un poco tirar de ese hilo para saber más de a qué te refieres exactamente. Sí, yo realmente soy alguien que creo que he ido bastante a contracultura y lo sigo yendo. Y tal vez precisamente en el momento que estaba haciendo esas primeras películas, aunque sí que eran en alguna cosa... O sea, contracultural me refiero a que generalmente en cada momento histórico hay una corriente dominante en cuanto a ideas culturales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este momento lo más culturalmente ortodoxo tiene que ver con el feminismo y el ecologismo, ¿no? Desde el punto de vista de los media, o sea, es lo que podríamos decir lo que coloniza el discurso cultural. Es decir, todo discurso cultural tiene que referenciarse o tiene que centrarse en uno de estos dos temas, ¿no? Luego, esos temas, cada uno lo podrá abordar, pues uno podrá decir sobre el feminismo esto y el otro podrá decir lo contrario. O el ecologismo podrá decir que, como sigamos así, mañana no podremos respirar, y otro que dirá, en realidad, el planeta se ríe del impacto que tenemos los seres humanos sobre el planeta. Dos opciones diferentes, ¿no? Pero, en cualquier caso, ser contracultural quiere decir no abordar esos temas. Es decir, no, a mí estos temas que están ahí, tengo mi opinión, pero no me interesa abordarlos. Entonces voy contra cultura, voy contra la centralidad de la cultura, ¿no? Entonces yo sí que en general, como creo que los temas que ocupan la centralidad cultural tienen que ver mucho con la manipulación de los mass media y del audiovisual, me gusta hacer un poco de contrabalanza. Yo, por ejemplo, por esta película última que he hecho, Molé, es tremendamente contracultural y me va a dar, a lo mejor, o me puede dar unos problemas por parte de los gestores culturales de la ortodoxia, del catequismo cultural, ¿no? Entonces, a lo mejor me encuentro que... Me pasó también con Las horas del día. Con Las horas del día, esa contracultura o ese gesto contracultural, me acuerdo que yo tenía un profesor, tuve varios profesores españoles, tuve un profesor español en La Habana que me llevé muy bien con él, muy bien. Entonces, cuando yo hice mi primera película en un montaje, lo invité a ver el montaje, ¿no? Era un profesor que no era director, era del ámbito del sonido, ¿no? Él trabajaba el sonido, pero como yo había estudiado dirección, pero nos enseñaban cosas de sonido, cosas de fotografía, de arte, de guión y, lógicamente, dirección. Pero bueno, pues también tuve muy buena relación con Iciar Boyaín, que fue profesora mía de actores, con Mariano Barroso, que era mi jefe de cátedra, pero en este caso, este profesor del ámbito de sonido, que había tenido muy buenas migas, habíamos hablado mucho, habíamos comido muchas veces juntos, y incluso cuando en Madrid yo volví, también alguna vez habíamos quedado juntos, y cuando llegó el momento del montaje, le enseñé la película. Entonces él había ganado Goyas, él era alguien que venía de un lenguaje muy clásico, muy ortodoxo, pero que hacía las cosas, lógicamente, muy bien, ¿no? Yo hago una película muy contracultural desde el punto de vista también estético, ¿no? Y veo que el hombre empieza así Iba viendo la película y se le caían las gotas de sudor y tal, y al acabar me dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué te ha pasado a ti? Si era como... Si tú eras de los que iban a clase, si tú eras de los que atendían, si tú realmente eran de los que yo pensaba que dentro de todo esto pues era de los que podían llegar a hacer algo. ¿Qué ha pasado en medio del camino?
yo me quedo así, yo estaba todavía en silencio, y en ese silencio él dice, no ser que lo que quieras hacer es una cosa contracultural, una cosa que va en contra de las normas, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto, un artefacto que tal y cual, entonces sí. Y entonces yo dije, claro, es que es eso. Dice, entonces sí, y puede ser que tal, pero entonces yo no tengo nada que decir, ¿no? Y en el fondo siempre he tenido ese gesto contracultural. No he querido hablar de lo que ya hablan todos los demás y desde la ortodoxia ideológica, ¿no? Entonces, dominante. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿no? A contracultural, ¿no? Entonces, esta película, por ejemplo, que he hecho en Francia, que la he hecho con gente joven, con gente que está en el instituto, que es el último año, es que no se menciona precisamente nada que tenga que ver ni con la ecología, ni con el feminismo, ni con el capitalismo. Entonces, ¿de qué están hablando? Pues hablan pues, de lo divino, del sentido de la vida, del amor, de la amistad. Entonces, bueno, lo curioso es que la he hecho a partir de improvisaciones y dejándoles que ellos hablen de manera libre completamente, pero yo sí que les decía, tenéis que hablar de esto, de esto, de esto, de esto, con lo que queráis. Pero esto. Entonces, quiero decir, no es una película en la que ellos hablan de lo que han querido, de lo que más, a lo mejor, más les preocupa o no, pero la película, y ahí también tiene sus planteamientos formales, se siente, yo creo, que hay alguien, que en este caso es el director, en este caso es mi persona, que quiere focalizarlo los temas de esta manera, pero al mismo tiempo se siente, por la manera como son las interpretaciones y todo, que son ellos que dicen lo que quieren y hay una libertad, ¿no? Bueno, eso no deja de ser muy contracultural. Lo lógico, lo culturalmente dominante hubiera sido, yo hago una película de jóvenes, cojo los temas que están en el centro, los hago dentro de la ortodoxia y ellos la siguen sin esa sensación de libertad, sino con esa sensación de dirigismo. Una de las críticas de uno de los distribuidores franceses, que bueno, todavía no hemos distribuido en el equipo de distribución, me decían, es que les has dado demasiada libertad en la interpretación. Se siente demasiado libre. Digo, ostras, qué crítica más rara. Porque precisamente pienso que eso es una virtud, ¿no? Y esa libertad en la que sientes que ellos dicen lo que quieren es percibida como algo negativo, porque no están focalizando en, a lo mejor, la dirección que uno querría. Y además, como no hablan de estos problemas, pues la película es tremendamente contracultural, ¿no? Y esa cosa contracultural puede ser que a nivel de instituciones, de festivales, de premios, de industria, me dé problemas, pero a lo mejor el público de repente le parece muy bien y la recoge el público y la industria luego va a remolque, ¿no? Porque al final lo que manda siempre es el público, por suerte, ¿no? Yo en el... ¿Sí? Perdona, es que tengo una pregunta que viene justo. ¿Y cómo es tu relación con el público? O sea, porque por lo que cuento, o sea, me gusta todo el cine, pero parece como que es siempre lo que te motive a ti. Entonces parece como que te alejas del público. Y no sé hasta qué punto está muy presente. El público yo lo tengo muy presente en dos sitios. O sea, digamos que podríamos decir que hay tres procesos importantes en la fabricación de una película, ¿no? Es lo que llamamos el desarrollo, que es la escritura, el guión y todo, y luego hay una parte económica que es la financiación, pero vamos a olvidarnos de la dimensión económica, centrándonos en lo puro artístico. También son esas tres etapas. La escritura del guión, el rodaje de la película y luego la postproducción de la película. Yo tengo muy presente al público en la escritura del guión y muy presente al público en el montaje y muy poco en el rodaje. Entonces, cuando estoy escribiendo una historia, estoy pensando en el espectador y lo leo. Cuando yo ya he escrito el guión y lo releo para reescribir, pienso en el espectador.
esto lo ha entendido, esto no lo ha entendido, esto le va a interesar, esto no le va a interesar. Entonces, la historia me pongo mucho en el lugar del espectador. Luego, como me gusta esa cuestión que hemos mencionado antes, brechtiana del distanciamiento, y busco una matriz fílmica, una manera de rodar, una manera de poner la cámara, de utilizar ópticas o mecanismos de movimiento que van a producir un distanciamiento, ahí podríamos pensar que no estoy pensando en el público. Estoy pensando en que al público le tengo que entregar ese distanciamiento. Pero, como es más arduo que la transparencia, parecería que me estoy alejando del público, ¿no? Y podría argumentarse que ahí pierdo esa voluntad de aceptación por parte del público, ¿no? Es como el padre, el hijo que hace lo que el padre quiere, pues para recibir su amor, ¿no? Ahí, en ese momento, se puede decir que me da igual el amor del público, que no es del todo cierto por lo que digo, ¿no? Y luego en el montaje vuelvo a pensar en el espectador. De hecho, en muchos casos dejo que el montaje recaiga más en el productor, que va a defender mejor al espectador que en mí mismo, ¿no? Yo a lo mejor diría, ay, pues este plano o esta escena, y a lo mejor le falta ritmo, y sea el productor el que me diga, yo creo que aquí no importa meterle tijera, o esta escena no ha quedado tan bien, o hay una redundancia de información, esto ya lo hemos dicho. Entonces me dejo guiar por el productor, ¿no? Me parece que la combinación de productor y director es una cosa buena, ¿no? O productora y directora, eso da igual. En mi caso, por ejemplo, tengo una productora. ¿Más preguntas? Sí. Comentabas al principio que habías dejado de estudiar empresariales y te fuiste a estudiar cine a Cuba. Y me pareció muy interesante, y no sé si lo que te apetezca compartir de esa decisión, si ya la tenías clara o era una inquietud que tenías desde siempre y fue un giro de guión. Bueno, la explicación probablemente más coherente que se me ocurre es que creo que los seres humanos, es también cierto, por ejemplo, lo estoy viviendo en el caso de mis hijas, en el de las dos, y además la mayor me lo reprocha a veces de una manera muy directa, ¿no? O sea, los hijos queremos satisfacer al padre, ¿no? Generalmente porque el amor del padre es un amor condicionado y el amor de la madre es un amor incondicional. Es decir, y yo personalmente creo que está bien que sea así. Me parece que es bueno que sean amores diferenciados. Me parece que el amor del padre hay que ganarlo en la ética de la vida, y el amor de la madre está garantizado, aunque seas un asesino en serie. Y está muy bien eso, porque todo individuo sabe que tiene una madre. Por eso ahora, hace 2 meses que murió mi madre, para mí fue una tragedia, ¿no? Aunque me llevo maravillosamente bien con mi padre, precisamente porque, y va con esto que va a enlazar, porque he hecho aquello para ganarme su amor. Y entonces he tenido la gran suerte de tener el amor de los dos. Y entonces, ¿cómo es posible que empecé así y acabé así? Pues tiene que ver con mi padre, yo creo, ¿no? Mi padre en su biografía, no acabó haciendo, su padre murió joven, por otro lado, pero él en su adolescencia, entonces él, en los avatares de su vida, tenía una vocación que no la acabó llevando a cabo. Hizo otra cosa luego. Y yo siempre supe eso de su historia, porque me lo contó muchas veces, ¿no? Y por otro lado, cuando yo me iba a incorporar en la elección de una profesión, tenía mis dudas. Mi padre me decía, yo creo que pues, una carrera de ciencias empresariales te va a permitir ganarte bien la vida. Y es algo que te va a dar bienestar, confort material, y eso es importante. Porque, entre otras cosas, él había pasado momentos de su vida en que eso no lo había tenido, ¿no? Luego las cosas le fueron bien, se casó con mi madre, que también le había ido bien, y entonces... Pero siempre tuvo esa... Y como ya la vida le sonreía bastante, en realidad empezó a desarrollar
o un gusto por lo artístico muy, muy, muy marcado, ¿no? Un hombre muy culto, que se interesaba siempre mucho por los museos, por la cultura, muy leído, y también le gustaba mucho el cine, ¿no? Entonces era muy curioso porque entonces pasó una cosa que era que él me decía, yo veía que le encantaba lo artístico, que era lo que realmente le encantaba, y a mí me dijo de hacer empresariales, ¿no? Entonces yo hice en un primer momento empresariales y luego, a lo largo de cuando estaba en tercero, me di cuenta que no, que yo lo que quería era hacer algo artístico. Entonces le dije, bueno, acabaré la carrera de empresariales y cuando acabe me gustaría hacer algo artístico, en realidad me gustaría estudiar cine. Me dijo, bueno, vamos a ver. Él pensaba, bueno, vamos a seguir, acaba la carrera y ya, como decimos los cadellos, ya veurem, ¿no? Y entonces acabé la carrera y dije, oye, pues ya lo he acabado, pues ahora me toca. Me dice, bueno, vale, pues... Y entonces empecé a buscar cómo meterme en el cine, hice un meritoriaje en una película norteamericana que se rodó en España, luego estudié en Londres, en una escuelita, y tuve un poco una crisis de que no me salían las cosas, ¿no? Entonces, antes de que me dieran la beca para estudiar en Cuba, tuve una crisis y le dije a mi padre, bueno, he estado 2 años un poco dando tumbos, trabajando un poco aquí, estudiando un curso aquí de fotografía y tal, pero creo que voy a dejar lo del cine, porque bueno, lo voy a dejar antes de ni siquiera iniciarlo, ¿no? Y probablemente pues me busco un trabajo en una empresa, ¿no? Y en ese momento mi padre me dijo, no, sigue intentándolo el cine. Y entonces, claro, eso me dio mucha, aparte que me apoyó económicamente, me dio mucha confianza, entonces ya empecé a hacer las cosas un poquito con más atino y ya me dieron esta beca en Cuba, que fue una escuela maravillosa. Luego de ahí ya enlacé, que tuve mucha suerte con la primera película, que me fue muy bien, la segunda todavía mejor y ya pues un poco empezamos ya la cosa a funcionar, ¿no? Pero entonces yo siempre he pensado, y por eso también siempre, luego él siempre se ha alegrado mucho de cómo me ha ido la carrera en cine y ha vivido con casi más intensidad que yo cómo iban las películas y iba a las salas, venía a los festivales, lo ha vivido con mucha intensidad. Entonces, siempre he pensado que en realidad los hijos tenemos una inteligencia respecto a los padres y que yo detecté muy claramente cuando estaba en medio de la carrera que en realidad a lo que a mi padre le hubiera gustado es que yo hiciera algo artístico. Aunque me dijo, haz esto, él en realidad quería otra cosa. Y creo que ahí yo tuve la inteligencia de ver que había una diferencia entre lo que realmente quería y lo que me decía. Y entonces perseguí lo que realmente quería. Y entonces, al perseguir lo que realmente quería, es como me gané al final del amor. Porque llega a satisfacer su deseo, ¿no? Y esa es la historia de por qué he hecho cine, porque si mi padre a lo mejor hubiera estado en el mundo de la ciencia y hubiera sido médico, pues posiblemente hubiera sido acabado médico, ¿no? ¿Más preguntas? Solo una curiosidad respecto a esta dimensión o esfera espiritual. ¿Qué quiere decir por espiritual y cuáles son las influencias al respecto? Bueno, a ver, ahí pues, tengo que recurrir también de nuevo a mi biografía. Yo soy cristiano, he estado educado dentro de la Iglesia Católica y por otro lado, también he tenido, sobre todo cuando estaba estudiando en el liceo francés, era muy de ciencias yo, entonces también he tenido un input muy de ciencias y una gran afición a la filosofía. Yo he estudiado, de hecho sigo estudiando filosofía por mi cuenta y sigo leyendo a los filósofos, a las fuentes, voy directamente a las fuentes, no me gustan. Pues si tengo que leer algo de Kant, pues me lo zampo y dices, caray, esto cuesta, ¿eh? Y vuelve y reitera y tal. Y entonces la filosofía también es una fuente de conocimiento, ¿no? No solo. Entonces, ¿qué me ocurre? Que tengo por un lado una cultura cristiana y por otro lado una cultura
que ha puesto en tela de juicio al cristianismo, ¿no? Y en la que estoy de acuerdo en muchas cosas que ponen en tela de juicio esos aspectos del cristianismo, ¿no? Entonces ahí mi solución espiritual es compleja porque está escindida entre, por decirlo de alguna manera, dos soluciones o dos amores, ¿no? Entonces la solución cristiana no me convence del todo, pero tampoco me parece del todo equivocada. Y entonces hay otros conocimientos que me llegan desde la filosofía occidental, o sea, es decir, la filosofía que va de Platón pasando por Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Kierkegaard, esa rama de la filosofía que me ha interesado mucho y que también me aporta un conocimiento, una reflexión espiritual que complementa, que destruye, y entonces no sabría decirte qué creencia tengo. Creo que hay algo del ser humano o de mi ser humano que no es estrictamente ni material, ético, no es estrictamente ético y tampoco es estrictamente político. Está en otro lugar. Ese otro lugar es espiritual. ¿Existe un alma? ¿Ese alma es trascendente? ¿La inmortalidad? ¿Los mitos cristianos, etcétera? No podría responderte ni que sí ni que no. Pero sí que creo que es importante para mí alimentar esa búsqueda. Es decir, destinar recursos, energía vital, tiempo, para, igual que estoy pensando qué es mejor a nivel político para transmitir o para luego en el momento dado entregar mi voto en las urnas como cualquier otro ciudadano, y eso requiere una energía, una reflexión. También reflexiono sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, la ética, qué tengo que hacer con mi vida, con mis hijas, con mis padres. Destino energía espiritual. Hay una parte de mi ser que destina, pienso, reflexiono, veo, siento, leo, veo películas, etcétera, con esa mirada espiritual. Es algo que alimento. Y entonces, cuando lo llevo a una película, bueno, no es tampoco una solución definitiva, porque es una solución definitiva que no he encontrado. Incluso el otro día yo tengo un amigo filósofo que admiro mucho, Javier Gomá, que conversamos y a veces digo, tengo este problema, no sé qué, me dice, léete este libro. Por ejemplo, hablábamos, digo, oye, lo artístico, hablamos de lo artístico, ¿pero qué es lo artístico? Me dice, léete esto de Hume, este escrito de Hume sobre el buen gusto. Entonces leo un artículo de Hume sobre el buen gusto y digo, pues este artículo está muy bien, y luego le digo, me han gustado, hay cosas, pero no es definitivo. No te acaba de decir lo que es realmente lo artístico sin ningún tipo de duda de manera universal. Y dice, no, bueno, es que eso nunca lo da la filosofía, ¿no? Aquí me pasa un poco igual. Busco una respuesta entre filosófica, espiritual o religiosa, no la acabo de encontrar. Y seguiré buscándola, ¿no? Y probablemente me muera sin tenerla. Pero eso es realmente la respuesta a cómo yo vivo. Entonces hay dos películas mías que están focalizadas respecto a ese problema. Uno es Sueño y Silencio y la otra es esta nueva que no es no. Sueño y Silencio, pues precisamente, por ejemplo, cuento una anécdota que es medio divertida. La estrenamos en el Festival de Cannes. Es una película muy lenta, muy contemplativa, a veces hay planos muy, muy largos. Y entonces la estrené en el Festival de Cannes, habían algunos amigos nuestros, míos, que no tienen algunos que ver que el cine. Entonces había un amigo mío que venía con una novia rusa muy, muy despamparante, con un bolso de Chanel, que no sé, te dice, muy guapa y tal. Y entonces estaba en la sala y asentada al lado de otro amigo, de mis amigos, y entonces le dice este amigo a la chica rusa, oye, en un momento dado te he mirado y estabas durmiendo. Y ella contesta, sí, pero cuando me he despertado seguía el mismo plano. y entonces digo, esta no es tonta, porque era rápida. Y bueno, pues depende de cómo sea la temática, pues eso, tenían unos planos más lentos, ocurren cosas
que dejas pasar el tiempo. En ese tiempo, pues también llevas al espectador a lo mejor a que se duerma un poquitín y cuando se despierta, pues, oye, ¿pero de qué iba esto? ¿Y qué está pensando? Bueno, entonces esa película toca cómo yo he sentido ese problema, ¿no? Se va acercando la hora del fin. No sé si, Yago, quieres cerrar de alguna manera o una última pregunta. Pues si me permite, sí, hay una que tenía bastante ganas de hacerte y está relacionado con tu relación con la crítica de cine. Porque, bueno, este libro, que es una mezcla entre reflexiones sobre cómo él entiende el hacer el cine, también tienes bastante como de crítica social y política, pero también hablas bastante de teoría del cine. Entonces me gustaría saber cómo te relacionas con la crítica de cine, también porque hay una cosa muy ¿Con interesante. la teoría que, o con la crítica de mis películas con ejercer o cómo son los críticos? Con ejercer tú, eso lo relaciono con que dices que ver una película es un acto tan creativo como hacer una película, ¿no? Sí. Y eso me ha hecho pensar un poco también en cuando yo me enfrento a una película y la parte creativa que pueda haber el hecho de analizarla. Entonces no sé si tú ves películas y lo podrías sentir como una especie de labor de crítica de cine, si alguna vez te has planteado hacer algún tipo de escrito teórico más de corte crítico. Vale, no, eso no, vale, entonces es decir, la labor creativa como espectador es una cuestión, ¿no? Es decir, yo sí que considero que ver una película o escuchar una sinfonía o ver una exposición o leer una novela, lógicamente hay un trabajo muy creativo. Hay algo porque el lenguaje artístico hay que descifrarlo. Descifrarlo no en clave de un jeroglífico que tiene una solución, porque tiene miles de soluciones, pero precisamente hay que llevarlo al terreno de uno para destilarlo, ¿no? Y entonces esa operación por ejemplo, ayer mismo yo estuve en una exposición de cuadros de un artista amigo mío que hacía una exposición en Madrid, y entonces cuando estoy mirando esos cuadros yo estoy haciendo un acto creativo. Yo no estoy mirando lo mismo que está mirando otro espectador. Y las claves que yo estoy buscando y lo que voy a valorar y lo que me va a emocionar tiene que ver con mi creatividad. Entonces, es un acto creativo, ¿no? Entonces, ahí cuando en el libro lo que menciono, por un lado, es reivindico de hecho, vivimos un poco en las escuelas, estoy viendo que parece que importa más la creación. Entonces se les enseña a los niños a hacer cortos o con el móvil o que tienen que crear algo, que no se les enseña la creatividad de la contemplación. De manera que yo, por ejemplo, aprendí a mirar películas, cuadros, novelas. Eso se me enseñaba en la escuela, se me enseñaban los mayores, mis padres, todo el mundo me enseñaba a leer y a convertir la recepción de las obras en un acto creativo. Y ese acto creativo es tremendamente gozoso. Es gozoso porque descubres cosas que son tuyas propias y al mismo tiempo admiras a otra persona que lo ha hecho y además tienes una obra que tiene esa perfección, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que es muy importante, ¿no? La creatividad del espectador o de la contemplación de una obra. Y la otra cosa sería la teoría. La teoría me interesa, ¿no? En el cine hay dos tipos de escritos de cine, ¿no? Hay los escritos sobre teoría, que es lo y escriben sobre ellos lo que los anglosajones llaman y que difieren de lo que es el crítico, que es no sé qué palabra hay en español, que sería el scholar. El scholar es una persona que escribe sobre cine o sobre literatura o sobre pintura, pero no es un crítico. Su función no es la de valorar una obra para que tú decidas si vale la pena pagar una entrada o no pagar una entrada, que es la función del crítico, ¿no? Es, bueno, una mirada sobre la obra desde un punto de vista teórico y desde un punto de valorar la perfección de la obra en relación a, pues casi podríamos decir, a
su universalidad, ¿no? Esa es la mirada del scholar. Esa me interesa. Y esa, a veces escribo, a veces hay alguna reflexión de ese tipo en mi libro, ¿no? Ser crítico, es decir, ser prescriptor de una película en base a la calidad, una calidad subjetiva, que no puede ser de otra manera, no me interesa tanto. No me interesa. Creo que sí que el crítico, lógicamente, cumple una función importante de prescripción, porque dices, bueno, dentro de lo que es todas las películas, tengo que elegir cuál voy a ir a ver, me voy a fiar tanto del crítico profesional como de una persona que conozco y que es también cinéfila y que ha ido a ver la película y me dice, oye, esta película me ha encantado. Ah, bueno, fulanito ha ido a ver esta película, me ha encantado. Además tiene buena crítica, pues voy a ir. A lo mejor... Entonces, esa labor de prescripción del crítico sí que la recibo y sí que me dejo guiar como espectador por eso. Y luego también me importa, ¿no?, respecto a mis películas, ¿no? Me parece que digo, pues mira, esta ha gustado, esta no ha gustado, ¿no? Pero no tengo un interés en ser crítico, ¿no? Eso sí que no. O sea, pero sí, a lo mejor en ser teórico, ¿no? Sería como la diferencia. Sí, pero también es curioso, ¿no? Porque sí que me interesa la teoría, pero una teoría, claro, que no puede ser de otra manera, ¿no? Es la teoría desde la praxis. En el escrito ese sobre el buen gusto de Hume habla, ¿no? De decir, bueno, el buen crítico tiene que conocer las dificultades de la fabricación, ¿no? Porque es el valor de una obra, en última instancia, resumiendo, es el valor de una obra tiene que ver con no estar sujeta a las modas, sino atravesar el tiempo, ¿no? Entonces, es fijarse en aquellas obras que han ido atravesando el tiempo, fijan un canon, un gusto, que tenemos que evaluar en las contemporáneas. Y dice, el buen crítico precisamente es el que no se basa en prejuicios y que, apoyándose en el buen gusto de las obras precedentes, lo sabe reconocer en los detalles y en las dificultades de fabricación. Y, bueno, pues ese crítico cumple una función, pero esa función a mí no me interesa cumplirla, porque sería también estar en juez y parte, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Sí, que esto, seguiría hablando, pero ya lo dejamos aquí mejor, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, para despedir, nada, gracias Yago, gracias Jaime por compartir este rato tan agradable, por ser partícipes del festival. Gracias por venir y buenas tardes, noches.